¿Desear o asumir? Sentí por años que desear era suficiente, que si mi corazón pedía algo con fuerza, el universo debía inclinarse a concederlo. Pero hubo un momento, un instante silencioso, en el que entendí que desear era solo la superficie, una chispa que nunca se volvía fuego si no tomaba la decisión de asumir. Asumir significa estar dentro de la realidad que anhelas, vivirla como un hecho consumado antes de que tus ojos la puedan reconocer fuera. Y en ese instante algo cambió dentro de mí. Comprendí que mi propia conciencia era la única puerta y que todo lo que creía desear ya me pertenecía si decidía asumirlo con la certeza de quien ya lo tiene. Al principio, asumir parecía imposible. Me sorprendía a mí mismo aferrándome al deseo, viendo la realidad tal como era en lugar de como quería que fuera. Pero poco a poco comprendí que asumir no era un esfuerzo externo, no era intentar forzar situaciones o manipular eventos. Asumir era un acto interno, silencioso, que comenzaba en la quietud de mi mente. Era cerrar los ojos y sentir que ya estaba allí, que ya vivía mi deseo, que la vida que anhelaba ya era mi vida. Y en ese acto, la energía de mi conciencia comenzaba a reorganizar todo a su alrededor, sin presión, sin lucha. Comprendí entonces que desear era esperar, y asumir era actuar desde el final, vivir desde el punto de llegada. Recuerdo con claridad el primer momento en que intenté realmente asumir. Era un deseo que llevaba años alimentando, algo que mi mente repetía con insistencia, pero que nunca se había materializado porque siempre lo mantenía como un anhelo, como un suspiro que flotaba en el aire sin arraigo. Esa noche me senté en silencio y cerré los ojos, dejando a un lado cualquier expectativa, cualquier miedo de que aquello no pudiera suceder. Y allí, en la quietud absoluta, hice algo que hasta ese momento me había parecido imposible. Me permití sentir que ya tenía lo que deseaba, que ya estaba viviendo dentro de esa realidad. No era un mero ejercicio de imaginación, sino un acto de total entrega y certeza. Cada célula de mi ser comenzó a vibrar con la seguridad de que no había futuro ni pasado, solo ese presente consumado que yo estaba creando desde dentro. Al principio, mi mente protestó, llena de dudas, susurrando que era solo un juego, un intento vano de engañar al destino. Pero cuanto más me adentraba en la sensación de haber logrado mi deseo, más sentía cómo algo profundo y silencioso se activaba en mí. Era como si un hilo invisible conectara mi conciencia con el universo, y cada pensamiento, cada emoción y cada respiración comenzaran a organizarse para reflejar la realidad que ya estaba viviendo en mi interior. Comencé a entender que asumir no es fingir ni engañarse a uno mismo, es reconocer que la conciencia es la causa de todo, y que todo lo que aparece fuera es solo un espejo de lo que se sostiene dentro. Lo más sorprendente fue darme cuenta de que desear y asumir son mundos completamente distintos. Desear es mirar hacia afuera, esperar que algo cambie, depender de circunstancias que no controlamos. Asumir es mirar hacia adentro, crear primero la realidad desde la conciencia y luego observar cómo el mundo se alinea con esa creación.
Durante esos días de práctica consciente, cada vez que asumía, sentía una calma poderosa, una seguridad que desafiaba cualquier evidencia contraria. El deseo por sí solo genera ansiedad y dudas. La asunción genera paz y certeza absoluta. Porque cuando uno asume, ya no hay lucha. La realidad interna se ha convertido en un hecho innegable y el mundo exterior solo tiene que reflejarlo. Esa noche terminó siendo un punto de inflexión. Comprendí que mi vida había estado condicionada por una creencia sutil y engañosa, que necesitaba que algo sucediera afuera para sentirme completo. Ahora sabía que la plenitud y la manifestación no dependían de eventos externos, sino de la decisión consciente de vivir desde el final, de habitar mi deseo como si nunca hubiera otra realidad posible. Y aunque aún no había visto cambios visibles, sentí una transformación interna tan profunda que supe, sin ningún tipo de duda, que todo lo que había anhelado comenzaría a reflejarse en mi mundo de manera inevitable. Al despertar al día siguiente, sentí que algo en mí había cambiado, aunque el mundo seguía igual. Caminaba por las calles, observaba los rostros de las personas, escuchaba los sonidos cotidianos y aún así todo parecía distinto. No era que mi entorno hubiera cambiado, era que yo ya no era el mismo. Mi conciencia se había movido a otro nivel. Ahora yo era quien definía la experiencia, quien dictaba los contornos de mi realidad desde dentro. Comprendí que el verdadero desafío de asumir no está en visualizar ni imaginar por unos minutos, sino en sostener esa sensación de cumplimiento durante horas, días, sin que la evidencia externa logre arrastrarte hacia la duda. Cada momento se convirtió en un campo de entrenamiento silencioso, donde la mente y la emoción eran los pesos que debía equilibrar con cuidado y con fe absoluta. Lo curioso fue que, a medida que me sumergía en esta práctica, empecé a notar pequeñas señales que confirmaban que algo estaba cambiando, aunque de manera sutil y casi imperceptible. Una conversación que se alineaba con lo que había asumido, un correo inesperado, un encuentro que parecía casual pero llevaba consigo un mensaje directo. Esas pequeñas coincidencias comenzaron a actuar como un espejo de mi nueva postura interna. Antes habría celebrado cada una de ellas como un milagro externo, pero ahora comprendí que todo era simplemente la evidencia de que mi conciencia ya estaba moldeando la realidad. No había azar, no había suerte, había causa y efecto, y yo era la causa. Fue entonces cuando entendí algo esencial. La asunción no se trata de manipular circunstancias ni de forzar la manifestación. Se trata de permitir que la vida se organice según la certeza interna de que todo ya ha ocurrido. Cada desafío, cada pensamiento negativo, cada duda que surgía era una oportunidad para volver al centro, para reafirmar la sensación de que mi deseo ya estaba cumplido. Y al hacerlo, descubrí que incluso los obstáculos pierden su poder, porque ya no les otorgo autoridad sobre mi conciencia. La transformación no se mide en lo que aparece afuera, sino en la serenidad y la seguridad que uno sostiene dentro. Al finalizar el día, mientras me preparaba para dormir, sentí una gratitud profunda y silenciosa, no por lo que el mundo me había dado, sino por lo que yo ya era. Un creador consciente, capaz de sostener su realidad desde el interior, capaz de mirar más allá del deseo y vivir como si todo estuviera completo.
Esa noche, mientras cerraba los ojos, comprendí que había dado un paso invisible pero definitivo. Había aprendido que desear solo mantiene la distancia, mientras que asumir acorta el camino y transforma todo desde la raíz. Y así, con esa certeza tranquila, me dormí, sabiendo que mi vida empezaría a reflejar inexorablemente la verdad que ya habitaba en mí. El despertar del quinto día trajo consigo una inquietud inesperada. Mientras mi cuerpo seguía su rutina cotidiana, mi mente se debatía entre la certeza de la asunción y los ecos del viejo hábito de dudar. Comprendí que sostener la sensación de que todo estaba cumplido no era un acto de magia pasajera, era una disciplina silenciosa y constante, un ejercicio de resistencia interior. Cada pensamiento que surgía, cada sombra de incertidumbre, se convirtió en una oportunidad para reafirmar mi postura interna. No podía simplemente imaginar el resultado y luego seguir mi vida como antes. La verdadera prueba estaba en mantener la coherencia entre mi sensación interna y la apariencia externa, sin que la evidencia del mundo dictara mis emociones. Al salir a la calle, me encontré con situaciones que solían despertar ansiedad, correos inesperados que requerían decisiones rápidas, llamadas que parecían presionar, comentarios ajenos que podían desestabilizarme. Sin embargo, esta vez la percepción había cambiado. Cada pequeño contratiempo se convirtió en un recordatorio silencioso de que mi poder residía en la experiencia interna y no en los sucesos externos. Empecé a notar que, al mantener la sensación de cumplimiento, el mundo alrededor parecía reorganizarse de manera sutil pero innegable. Las soluciones aparecían con fluidez, los encuentros se volvían favorables y hasta las personas reaccionaban de manera diferente, como si mi certeza interna irradiara y transformaba lo que antes parecía rígido. En la noche, mientras repasaba mentalmente el día, sentí una mezcla de sorpresa y reverencia. No había necesidad de forzar nada, ni de esperar a que el mundo confirmara mis deseos. La asunción funcionaba desde el silencio, desde el acto de ser y no de intentar. Comprendí que cada pensamiento consciente y cada sensación que cultivaba eran semillas que brotarían inevitablemente en mi vida cotidiana. Era un cambio sutil pero poderoso. Ya no buscaba fuera lo que estaba dentro, y esa inversión silenciosa empezaba a dar frutos invisibles pero efectivos. Antes de dormir, sentí un fuerte deseo de profundizar aún más en esta práctica. Me prometí a mí mismo no solo imaginar y sentir, sino vivir cada instante como si mi vida ya reflejara aquello que deseaba. Comprendí que el verdadero desafío no está en la asunción inicial, sino en la constancia, en la capacidad de sostener la experiencia interna frente a cualquier evidencia externa que intente contradecirla. Y mientras me sumergía en ese silencio antes de cerrar los ojos, comprendí que estaba entrando en un territorio donde el miedo y la duda no podrían alcanzarme, porque mi conciencia había decidido vivir desde la certeza, desde el final, sin vuelta atrás. El sexto día se presentó como un terreno inesperadamente fértil, como si la práctica silenciosa de los días anteriores comenzara a cobrar una dimensión tangible.
Me desperté con una sensación de ligereza, una confianza que no era simplemente optimismo, sino una certeza arraigada en lo más profundo de mi conciencia. Todo parecía igual en la superficie, el mismo despertador, la misma luz entrando por la ventana, los mismos sonidos cotidianos. Sin embargo, dentro de mí, todo había cambiado. La diferencia era sutil, imperceptible para cualquiera que me mirara desde fuera, pero absolutamente definitoria para la manera en que experimentaba cada instante. Sentí con claridad sorprendente que vivir desde la Asunción no es un esfuerzo ni una lucha, es un estado de ser que transforma hasta la más pequeña percepción. Durante el día, cada acción se volvió una prueba de esta nueva postura interna. En lugar de reaccionar al mundo desde la expectativa, lo abordaba desde la certeza de que todo lo que deseaba ya estaba presente en mi vida. Una reunión que normalmente me habría generado ansiedad se convirtió en una oportunidad para observar cómo mi enfoque interno dictaba el curso de los eventos. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, se sentía en armonía con la visión de mi vida cumplida. La realidad exterior empezaba a reflejar con pequeños destellos la coherencia de mi mundo interno. Era una sensación delicada, casi imperceptible, pero suficientemente poderosa para demostrar que la Asunción no es teoría, es experiencia pura que actúa silenciosamente, sin forzar, sin presionar, solo siendo. Al mediodía me enfrenté a un reto inesperado, un problema que parecía contradictorio con todo lo que estaba afirmando. Por un momento, la duda quiso infiltrarse, como un visitante que insiste en permanecer más tiempo del que se le permite. Pero recordé que el verdadero poder de la Asunción reside en sostener la sensación de cumplimiento, incluso cuando todo aparenta indicar lo contrario. Respiré profundamente, cerré los ojos un instante y volví a imaginar la realidad que ya deseaba vivir, sintiéndola como si fuera presente. En cuestión de minutos, la situación comenzó a girar a mi favor de formas que no había anticipado, demostrando que la certeza interna es más fuerte que cualquier evidencia externa. Al caer la noche, sentí un profundo respeto por la simplicidad y al mismo tiempo por la fuerza de este principio. Comprendí que la clave no está en desear más, sino en asumir más. Asumir que ya poseo, asumir que ya soy, asumir que mi vida es un reflejo de aquello que cultivo dentro de mí. Antes de dormir, me acosté con la sensación de triunfo silencioso. No había necesidad de demostrar nada, ni de esperar señales externas. Lo invisible, lo que yo sentía y vivía internamente, ya estaba actuando, reorganizando mi realidad de manera inevitable y perfecta. El séptimo día amaneció con un aire diferente, como si la rutina de los días anteriores hubiera preparado el terreno para algo inesperado y profundo. No fue un cambio súbito, sino una vibración interna que comenzó a hacerse evidente en cada pensamiento, en cada emoción, en cada gesto. Mientras caminaba por la ciudad, noté cómo todo parecía cobrar un ritmo distinto. Las conversaciones ajenas, los gestos de los transeúntes, incluso los colores y sonidos tenían un matiz que antes había pasado desapercibido.
Era como si mi percepción se hubiera afinado, como si el mundo estuviera respondiendo a una frecuencia que yo mismo había decidido sostener. Lo más sorprendente ocurrió al enfrentar un desafío que días atrás me habría generado ansiedad o frustración. Un asunto que parecía insalvable empezó a transformarse de manera casi mágica. No había intervención externa ni ayuda evidente, solo la firme decisión interna de asumir que el resultado deseado ya era un hecho. En un instante comprendí que no se trataba de esperar que el mundo cambiara, sino de sentir que yo ya estaba viviendo la realidad que quería. Cada palabra que pronunciaba y cada acción que emprendía comenzaron a resonar con esa certeza, y la vida, con una precisión silenciosa, comenzó a alinearse con mi nueva postura. El giro más transformador no vino de lo que sucedió fuera, sino de lo que sucedió dentro. Por primera vez sentí que la sensación de cumplimiento no dependía de la evidencia externa. Un pensamiento que antes hubiera sido una duda se disipó, reemplazado por una claridad que desbordaba todo mi ser. Comprendí que la ley de asunción no solo actúa sobre lo que se manifiesta, sino sobre la manera en que nos relacionamos con la realidad misma. La vida comenzó a sentirse menos como un desafío constante y más como un reflejo de la paz, la confianza y la certeza que cultivaba internamente. Al terminar el día, mientras me preparaba para descansar, sentí que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. No era un cambio superficial ni temporal, sino una expansión de conciencia que me permitía ver con claridad que cada momento, cada interacción y cada elección podía ser una oportunidad para asumir y vivir desde el final. El giro inesperado había llegado. La transformación ya no era opcional ni deseada, simplemente era inevitable. El séptimo día llegó con una quietud que parecía envolverlo todo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para darme espacio de contemplación. Lo que antes habría sido un día más, ahora se sentía como la culminación silenciosa de todo lo que había asumido durante estos días. No hubo señales externas espectaculares ni milagros repentinos. La transformación que había ocurrido era interna, profunda y absolutamente tangible. Sentí la vida respondiendo a mi interior con una precisión que superaba cualquier expectativa. Cada pensamiento, cada emoción y cada sensación que había sostenido se había tejido en la realidad que ahora habitaba. En ese día entendí que el verdadero poder de la ley de asunción no está en cambiar lo externo, sino en cambiar la manera en que uno habita el mundo. Mi realidad ya no era un reflejo de lo que parecía posible, sino un espejo de la certeza interna que había cultivado. Cada gesto, cada encuentro, cada momento se alinea con la vibración que sostenía, y la vida fluye sin resistencia hacia la manifestación de lo asumido. Esta revelación fue más profunda que cualquier resultado externo, porque comprendí que el cambio auténtico comienza y termina dentro de uno mismo. Lo inesperado, lo maravilloso, fue darme cuenta de que ya no buscaba la confirmación en lo externo. La evidencia más clara de mi transformación no venía de logros materiales ni de aprobaciones ajenas.
Venía de la sensación de totalidad que ahora residía en mi interior. Había asumido mi deseo con tal convicción que la vida ya no podía sino reflejarlo. El poder de vivir desde el final había dejado de ser un experimento, se había convertido en mi realidad cotidiana, y la certeza de ello irradiaba en todo lo que hacía y sentía. Al cerrar este séptimo día, sentí una gratitud que parecía expandirse más allá de mí, tocando todo lo que me rodeaba. Comprendí que este desafío de 7 días no había terminado con un evento externo, sino con un descubrimiento interno que transformaba todo. La conciencia es el origen de toda creación, y cuando se habita el final con fe absoluta, la vida entera se reorganiza para reflejarlo. Y supe con una claridad serena y absoluta que a partir de ahora, cada día de mi vida sería la continuación de esta verdad, una vida vivida desde el final, en perfecta armonía con el poder que reside dentro de mí. El octavo día se sintió como si el mundo mismo hubiera decidido acompañar mi transformación interna. No hubo anuncios dramáticos ni señales espectaculares. Más bien, fueron los pequeños detalles los que comenzaron a revelar que la ley de asunción estaba funcionando con precisión silenciosa. Una conversación casual con un amigo adquirió una claridad inusual, y las palabras que surgieron parecían anticipar mis pensamientos, como si mi realidad interna hubiera extendido su influencia sobre la externa. Cada gesto cotidiano, cada interacción se convirtió en un espejo de la certeza que sostenía en mi interior. Era evidente que lo que antes parecía un simple deseo estaba tomando forma tangible, no por milagro, sino porque yo había dejado de esperar y comenzado a asumir. A media mañana, un pequeño proyecto que llevaba tiempo estancado empezó a fluir sin esfuerzo. Las soluciones que antes me habían parecido inalcanzables surgieron con naturalidad, y cada paso que daba se sentía respaldado por una energía invisible que impulsaba todo hacia la dirección que ya había asumido. Esta experiencia me mostró que asumir no es solo imaginar, sino habitar el sentimiento de ya estar cumplido, sentirlo en cada célula del cuerpo, hasta que la mente y el mundo no tengan más opción que reflejarlo. La diferencia entre desear y asumir se hacía cada vez más evidente. Desear implica esperar. Asumir implica habitar y actuar desde un estado de certeza que transforma la percepción de todo lo que nos rodea. Lo más profundo de este día fue darme cuenta de que la transformación no se limita a lo externo, afecta la manera en que uno se percibe a sí mismo. Sentí un alivio y una confianza que nunca antes había experimentado. Un reconocimiento silencioso de que el control no residía en manipular circunstancias, sino en sostener la sensación interna de que todo ya estaba cumplido. Este despertar interior no se trataba de fe ciega, sino de evidencia práctica de que la realidad se inclina ante la fuerza de la convicción interna. Cada pensamiento, cada emoción parecía vibrar en consonancia con la realidad que había decidido asumir. Al finalizar el día, la certeza se volvió casi tangible. La diferencia entre esperar y vivir desde el final se había vuelto clara, y una nueva calma se apoderó de mi conciencia. Comprendí que cada momento podía ser un reflejo de la vida que ya había decidido habitar,
y que el poder de la ley de asunción no reside en manifestar deseos puntuales, sino en transformarnos de manera que toda nuestra existencia comience a resonar con aquello que hemos asumido como verdadero. El noveno día trajo consigo un silencio cargado de expectación, un espacio donde ya no necesitaba forzar nada, donde la vida parecía alinearse por sí misma con la certeza que sostenía. Al despertar, sentí una sensación extraña y a la vez reconfortante, la seguridad interna de que todo lo que había asumido estaba tomando forma en el mundo exterior, aunque los cambios no fueran todavía espectaculares. Habitar ese sentimiento se convirtió en un acto sagrado, un ritual silencioso en el que cada respiración reafirmaba que la realidad ya estaba en sincronía con mi percepción interna. Cada movimiento, cada decisión surgía con una naturalidad que antes era imposible, como si mis actos hubieran dejado de estar guiados por la duda y ahora fueran impulsados por la certeza absoluta de que el final ya existía. A lo largo del día, observé cómo incluso las situaciones que antes me provocaban inquietud comenzaron a desarmarse ante mi nueva conciencia. Un pequeño conflicto en el trabajo se resolvió sin esfuerzo, y la manera en que otros me respondían reflejaba, casi como un espejo, la firmeza y la calma que había cultivado en mi interior. Comprendí que asumir no es solo visualizar resultados deseados, sino impregnarse de la sensación de que ya son una realidad, de manera que el mundo exterior se vea compelido a conformarse a esa visión interna. La magia de la ley de asunción no está en el acto de imaginar, sino en la experiencia vívida del cumplimiento, que transforma nuestra percepción hasta hacer que los obstáculos se desvanezcan frente a nuestra convicción. Lo más profundo de este día fue darme cuenta de que, mientras antes me debatía entre esperanza y ansiedad, ahora vivía en una confianza serena que era autónoma, que no necesitaba validación externa. Cada palabra, cada gesto y cada pensamiento emanaban de esta certeza, y podía sentir cómo influían directamente en las situaciones que enfrentaba. La vida comenzó a responder a mi estado interno y no a mis deseos dispersos. El poder de asumir residía en sostener el sentimiento de lo ya logrado y no en perseguir lo que aún no se manifestaba. La claridad que esto otorgaba era profunda. Había un lugar dentro de mí donde nada podía fallar, un refugio que el mundo exterior debía reflejar tarde o temprano. Al caer la tarde, la sensación de coherencia interna se había fortalecido. Todo parecía más fluido, más ligero, y la percepción de que mi mundo estaba transformándose sin esfuerzo se volvió tangible. Sentí que cada acción, cada palabra y cada decisión fluían en perfecta armonía con la realidad que había decidido habitar. Este día me enseñó que la verdadera diferencia entre desear y asumir radica en la profundidad de nuestra experiencia interna. Desear es esperar, asumir es vivir desde el cumplimiento. Y cuando se vive desde ese lugar, todo lo externo se inclina inevitablemente hacia lo que ya es. El 10º día se sintió como un umbral invisible, un momento en el que la conciencia empezó a dar frutos visibles. Desperté con una sensación de ligereza y asombro. Había algo diferente en la manera en que el mundo parecía moverse a mi alrededor.
Las circunstancias que antes me causaban frustración ahora se presentaban como oportunidades disfrazadas, alineándose casi mágicamente con la certeza que sostenía en mi interior. Comprendí, con un asombro silencioso, que vivir desde la Asunción no es un acto de imaginación, sino un arte de percepción. Es ver el mundo a través del lente de lo ya logrado y dejar que esa perspectiva moldee cada interacción, cada decisión y cada pequeño evento de la vida cotidiana. Durante este día, cada gesto y cada palabra que pronunciaba parecía resonar con una armonía que antes desconocía. Noté cómo mi presencia empezaba a afectar a otros, de manera sutil pero poderosa. Miradas de comprensión, sonrisas inesperadas y gestos que reflejaban un reconocimiento silencioso de que yo había cambiado. Esto me hizo comprender algo fundamental. La ley de Asunción no solo transforma nuestra realidad interna, sino que actúa como un imán sobre lo externo, ajustando a nuestro alrededor todo aquello que se encuentra en sintonía con nuestra certeza. La coherencia interna se traduce inevitablemente en manifestaciones externas, y cuanto más se habita esta certeza, más evidente se vuelve el poder de asumir. Lo más revelador de este día fue darme cuenta de que el cambio más profundo no estaba en los objetos, las personas o las circunstancias, sino en mi percepción y en la fuerza con que sostenía la sensación de lo ya realizado. Cada vez que surgía una duda, la reemplazaba con la vivencia plena de la realidad que había decidido habitar. Y con cada sustitución, la vida respondía de manera inesperada pero precisa. Era como si el mundo se plegara a la fidelidad de mi imaginación encarnada, mostrando que no existe separación entre lo que se asume con absoluta convicción y lo que finalmente se experimenta. Al finalizar el día, sentí una claridad que antes parecía inalcanzable. Habitar desde la Asunción no es un acto pasajero ni un simple ejercicio mental. Es un estado de ser que moldea cada fibra de nuestra existencia, transformando la realidad de manera silenciosa pero irrevocable. El 10º día marcó un antes y un después en mi experiencia. La certeza ya no era un concepto, sino una fuerza viva dentro de mí, capaz de reorganizar mi mundo entero y enseñarme que todo lo que deseo ya es mío, siempre que me atreva a vivir como si así fuera. El 11º día no fue solo un día más. Fue el momento en que la totalidad de la experiencia se reveló ante mí con una claridad que rozaba lo milagroso. Al despertar, no hubo necesidad de repetir afirmaciones ni de esforzarme por sentir. La certeza se había convertido en mi estado natural, un terreno firme sobre el cual todo mi mundo se sostenía. Lo que había comenzado como un experimento de 7 días se transformó en una verdad inquebrantable. La ley de Asunción no es una técnica, no es un deseo ni una esperanza, sino la llave que abre la puerta a la realidad que elegimos habitar. Mientras avanzaba en mi día, cada encuentro, cada gesto, cada palabra se alineaba perfectamente con la vida que había asumido. Personas aparecían en mi camino con oportunidades y circunstancias que antes parecían imposibles, como si el universo entero conspiraba silenciosamente para reflejar la certeza que llevaba dentro. La transformación no estaba solo en lo externo. En mí había una ligereza, una libertad de espíritu que ninguna preocupación podía perturbar. Habitar la Asunción significa vivir desde el final y al hacerlo, descubrir que el final siempre está listo para manifestarse, esperando únicamente nuestra aceptación absoluta.
Lo más sorprendente fue darme cuenta de que no había esfuerzo en este proceso. No había necesidad de forzar resultados ni de intentar controlar a los demás. La fuerza de la asunción residía en la experiencia interna, en sostener con fidelidad la sensación de lo ya logrado. Cada pensamiento, cada emoción y cada acto se convirtieron en reflejos naturales de esa certeza profunda. No era magia ni suerte, era la manifestación directa de una mente que había aprendido a vivir desde el final, que había entendido que la realidad externa solo es un espejo de nuestra convicción interna. Al cerrar este ciclo, sentí un profundo agradecimiento, no solo por los resultados visibles, sino por la transformación silenciosa que ocurría dentro de mí. La ley de asunción no promete un camino fácil, pero garantiza un cambio irreversible en quienes deciden asumir. Y así comprendí que desear es simplemente la puerta de entrada, pero asumir es el acto que abre la vida entera. Todo lo que había imaginado y sentido como real durante estos días ya no era futuro ni posibilidad, era mi presente, tangible y hermoso, y nada podría alterarlo mientras siguiera viviendo desde esa verdad.